Soy parte de un cartel, uno que ha luchado por el control de esta región durante años. En el asiento del pasajero estaba mi compañero. Era un hombre curtido y experimentado en el negocio. Miraba por la ventana con la tensión palpable en su rostro. Sabía que algo grande estaba por suceder, y la atmósfera se llenaba de una anticipación inquietante. Estamos cerca, dijo mi compañero, con su voz grave resonando en la cabina. No olvides lo que hemos hablado. Yo asentí recordando las instrucciones. No se trataba solo de una entrega de sustancias ilícitas. Era una operación para reafirmar nuestro territorio y enviar un mensaje contundente al cartel rival. Ese cartel que se atrevió a cruzar líneas que nunca debieron ser cruzadas. Sabíamos que ellos también estarían en la carretera y el encuentro iba a ser inevitable. Al avanzar, las sombras de los árboles comenzaron a alargarse y el ambiente se tornó aún más tenso. De repente, un grupo de vehículos apareció en el horizonte y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Eran ellos. Reconocí los colores y las marcas de sus camionetas. Un escalofrío recorrió mi espalda. La batalla estaba a punto de comenzar. Detente, ordené a mi compañero, y él cumplió de inmediato. Nos ocultamos tras un arbusto, observando el movimiento de los vehículos rivales. Eran al menos 5, y de ellos descendían hombres armados hasta los dientes. Las balas no tardaron en volar. Las imágenes de lo que podría suceder atravesaron mi mente. El caos era un lenguaje que todos entendíamos, pero a veces resultaba difícil aceptar el hecho de que la vida de hombres como nosotros se basaba en la muerte de otros. Sin embargo, en este juego había poco espacio para la compasión. Mi compañero y yo nos armamos con rifles de asalto y nos posicionamos en el costado del camino, buscando un ángulo donde pudiéramos cubrirnos y a la vez disparar. La adrenalina comenzaba a fluir. En ese momento, el líder del cártel rival, un hombre apodado el Tigre, salió de su camioneta con una actitud desafiante. Su imagen era imponente y su fama lo precedía. Era conocido por su crueldad y no tenía reparos en hacer lo que fuera necesario para mantener su poder. «Vamos a darles una lección», gritó uno de sus hombres, levantando su arma al aire. Fue el momento decisivo. Con una señal rápida de la mano comenzamos a disparar. Las balas silbaron a nuestro alrededor, mientras el primer hombre caía al suelo. Un estruendo ensordecedor que resonaba en el aire. El caos se desató. Los hombres del Tigre comenzaron a responder, y la carretera se convirtió en un campo de batalla. El sonido de los disparos era abrumador. Cada vez que apretaba el gatillo sentí una mezcla de miedo y euforia. La vida y la muerte danzaban a mi alrededor, y en un instante todo podía cambiar. Mi compañero estaba a mi lado disparando con precisión. Yo lo conocía bien. Su experiencia en el terreno lo hacía un aliado valioso, pero todo eso no podía evitar la dureza de la situación. A medida que la batalla se intensificaba, los hombres del Tigre comenzaron a avanzar. Gritaban tratando de intimidarnos, pero eso solo aumentaba mi determinación. No podía permitir que nos hicieran retroceder. En un momento de lucidez vi un hombre que se acercaba por la derecha. Apunté y disparé y su cuerpo se desplomó. La adrenalina me mantenía alerta, pero al mismo tiempo, la realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeaba con fuerza. No éramos solo un grupo de hombres armados, éramos soldados de un conflicto que parecía no tener fin. Las balas volaban por todas partes, y el olor a pólvora se mezclaba con el sudor y el miedo. La situación se volvió caótica. Esos hombres envalentonados comenzaron a flanquearnos. Uno de ellos logró acercarse y sentí una ráfaga de viento cuando su bala pasó silbando junto a mí. La angustia me invadía, pero no podía permitirme el lujo del miedo.
Apunté y disparé de nuevo, esta vez con menos precisión, pero logré herir a uno de sus hombres. El tigre comenzó a gritar órdenes y su voz resonaba como un trueno en medio del caos. Era evidente que estaban organizando un ataque coordinado. Sabía que teníamos que hacer algo rápido o seríamos superados. Retirada, le grité a mi compañero y él asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. No podíamos quedarnos ahí por mucho más tiempo. Nos movimos rápidamente hacia un área más cubierta, buscando la protección de los árboles. Allí esperamos. La espera fue extenuante. La adrenalina seguía fluyendo en mis venas. El silencio se sentía inquietante. Cuando finalmente escuchamos el rugido de los motores, una oleada de esperanza me recorrió. Nuestros refuerzos llegaron en un par de camionetas y con ellos una nueva energía se apoderaba de nosotros. Los hombres del tigre, que inicialmente parecían tener la ventaja, comenzaron a retroceder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la batalla había llegado a su fin. El tigre y sus hombres se fueron, dejando atrás el campo de batalla. La pesada niebla del caos se disipó lentamente y el silencio comenzaba a reinar en la carretera. La realidad de lo que vivimos ese día fue un golpe con bastante fuerza en mi mente, y al día de hoy lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Aquel día, la carretera se extendía ante nosotros como una serpiente de asfalto, blanqueada por un paisaje árido y desolado. Los rayos del sol se reflejaban en el metal brillante de la camioneta que conducía, un vehículo blindado que nos daba una sensación de invulnerabilidad. Era una tarde más en nuestro mundo, un mundo donde la lealtad se compraba y se vendía, y donde cada kilómetro recorrido podía ser el último. Éramos un grupo de 4 hombres, todos con historias marcadas por decisiones cerradas y un camino de no retorno. Yo era el más joven. A mis 25 años ya había visto más de lo que muchos verían en toda su vida. El olor a pólvora y la adrenalina eran parte de mi rutina diaria. Y aunque sabía que la vida en el narcotráfico era un juego peligroso, no podía evitar sentirme atrapado en él. A medida que avanzábamos, la conversación giraba en torno a los próximos movimientos. Necesitábamos hacer una entrega importante, un cargamento que prometía grandes ganancias. La tensión en el aire era palpable, pero la camaradería entre nosotros me daba una sensación de seguridad. Sin embargo, esa seguridad se desvaneció en un instante. De repente, vi luces intermitentes en el retrovisor. Era una patrulla de la Guardia Nacional. Nos estaba siguiendo, y en ese momento el corazón se me detuvo por un segundo. Sabía que no era bueno, pero traté de mantener la calma. Mi jefe, un hombre de mirada fría llamado el Lobo, apretó el acelerador. «No pare», ordenó, su voz grave resonando en el interior de la camioneta. El rugido del motor se intensificó mientras tratábamos de escapar. Sabíamos que si nos detenían, nuestras vidas estaban en juego. La carretera se volvía cada vez más despierta, pero la Guardia Nacional no se rendía. Sus vehículos eran rápidos y maniobraban con una precisión militar. La adrenalina corría por mis venas mientras miraba por la ventana, viendo cómo las luces se acercaban más y más. «Disparen», gritó uno de nuestros compañeros, un hombre de rostro duro y manos callosas. Sin pensarlo saqué mi arma y les apunté. El sonido de los disparos resonó en el aire, un eco de locura y desesperación. Los balazos impactaron contra la camioneta de ellos, que se detuvo abruptamente, pero en lugar de retroceder salieron de su vehículo con una determinación feroz. En ese momento la realidad se tornó oscura y confusa para nosotros.
La vida que llevábamos se precipitaba hacia un abismo del que no había regreso. El intercambio de disparos fue brutal. El sonido de las balas cruzando el aire era ensordecedor, y la tierra temblaba bajo nuestros pies. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar un lugar seguro para cubrirme. La adrenalina me mantenía alerta, pero la incertidumbre me llenaba de miedo. De repente, vi a uno de mis compañeros caer al suelo. Un disparo certero había encontrado su objetivo, y su cuerpo quedó inmóvil, la mirada perdida en el vacío. La imagen se grabó en mi mente, un recordatorio de lo frágil que era nuestra existencia. Grité su nombre, pero el caos me ahogaba. La vida se desvanecía a su alrededor mientras la batalla continuaba. El lobo, que siempre había sido un líder fuerte, ahora parecía desorientado. Se giró hacia mí y me gritó que cubriera la retaguardia. Sabía que debía obedecer, pero la desesperación comenzaba a consumirlo todo. Yo me moví con cautela, intentando encontrar un ángulo desde el que pudiera disparar sin ser visto. A medida que avanzaban los minutos, la situación se tornaba más crítica. La guardia estaba bien entrenada y su formación era evidente. Cada vez que disparábamos, ellos respondían con precisión. La sensación de impotencia comenzaba a calar hondo en mí. En un momento de confusión, vi a un hombre de la guardia que se acercaba. Su mirada era fría y resuelta. Antes de que pudiera reaccionar, disparó. El impacto fue inmediato, pero no me alcanzó. Caí al suelo sintiendo el ardor del polvo en mi piel. La confusión me invadía, pero la lucha continuaba. El lobo gritó algo, pero no pude entenderlo. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y mi visión comenzaba a nublarse. El líquido vital seguía fluyendo en mi mente, pero no era líquido vital, era la de mis compañeros, y la vida se desvanecía lentamente. La batalla fue breve pero intensa. En un giro inesperado, la guardia comenzó a rodearnos. La estrategia era clara, no nos dejarían escapar. Algunos de mis compañeros cayeron, y el caos se apoderaba de nosotros. Finalmente un grupo de la guardia logró capturarnos. Mis manos fueron esposadas, y aunque intenté luchar, la realidad era ineludible. Los días que siguieron fueron un caos. La prisión era un lugar sombrío, lleno de hombres que, al igual que yo, habían tomado decisiones que los llevaron a ese destino. La vida en el interior era dura, pero más que el dolor físico, lo que me consumía era la angustia. Esa angustia de estar encerrado, lejos de la libertad que había conocido. No se lo deseo a cualquiera. Pasaron los años y yo seguía allí atrapado, en un sistema que parecía no tener fin. Al día de hoy que estoy fuera de todo esto, solamente quiero decirles que no te escapas del todo, y que el verdadero terror se vive en la sierra. Culiacán es una ciudad donde el sol parece brillar con una intensidad casi cruel. Es un microcosmos de vida y muerte, donde cada esquina susurra secretos de traiciones y salvaciones. Las calles, a menudo polvorientas y desgastadas, son testigos de un ciclo interminable de caos que consume a quienes lo transitan. En este entorno hostil, yo, un sicario cuya frialdad era tan notoria como el calor que se siente, me encontraba atrapado en una espiral de desesperación y desesperanza. Desde mi infancia, el crimen había sido el telón de fondo de mi vida. Nací en un hogar humilde, donde cada día era una lucha por lo básico. Mis padres, trabajadores incansables, apenas lograban poner comida en la mesa. A los 16 años, cuando un amigo me introdujo al mundo del narco, vi una oportunidad de escapar de la pobreza que me asfixiaba.
Al principio solo realizaba pequeños encargos, pero rápidamente descubrí que tenía un talento innato para el trabajo sucio. Mi reputación creció, y en poco tiempo me convertí en un sicario de renombre en Culiacán, alguien que infundía temor y respeto. Sin embargo, el ascenso en este oscuro mundo vino acompañado de riesgos inminentes. Las traiciones eran moneda corriente, y los enemigos acechaban en cada sombra. Un día, tras un encargo que salió mal, me encontré en una encrucijada. Había cometido un error irreversible. Terminé con la vida de un hombre que no debía. Era el hermano de un poderoso líder del cártel rival. La realidad de las consecuencias me golpeó con la dureza de un martillo. En mi desesperación por protegerme, escuché rumores sobre un hombre en Culiacán que ofrecía un pacto, riqueza y poder a cambio de una lealtad eterna. Este hombre, conocido como el Diablo, era un enigma temido en el bajo mundo. Se decía que tenía conexiones con fuerzas oscuras y que podía brindar protección a quienes estuvieran dispuestos a entregarle su alma. Aunque la idea de hacer un pacto me llenaba de terror, mi situación me empujó a buscarlo. Finalmente logré encontrarlo. Su casa, una construcción antigua y desmoronada, estaba rodeada de un aura de misterio. Al entrar, me recibió con una sonrisa enigmática que no alcanzaba a calar. Era un hombre de apariencia común, pero había algo en su mirada que me heló la sangre. Me ofreció un asiento y, sin preámbulos, me preguntó qué deseaba. Le conté mi error, cómo había traído la ira de un cártel rival y lo desesperado que estaba por encontrar protección. El Diablo escuchó con atención. Luego, con una voz suave pero penetrante, me explicó el pacto. Prometió poder y riqueza, pero a cambio debía comprometerme a cumplir con sus órdenes. No podía rechazar la oferta. Era mi única oportunidad de salir con vida. Así que tras una breve reflexión acepté. La ceremonia se llevó a cabo en la penumbra de su hogar, donde encendió velas y recitó palabras en un idioma que no comprendía. Una extraña energía vibrante llenó el aire, como si algo oscuro estuviera despertando. Una vez sellado el pacto, mi vida cambió drásticamente. Comencé a recibir encargos más grandes y peligrosos, pero cada misión exitosa me dejaba una sensación de poder que fluía en mis venas. Mis enemigos comenzaron a temerme, y eso me otorgó una sensación de invulnerabilidad. Sin embargo, a medida que avanzaba en este nuevo camino, también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las visiones de aquellos a quienes había terminado con su vida empezaron a atormentarme. Cada vez que me encontraba en una situación de riesgo, sentía una sombra oscura que me seguía, como si las almas de mis víctimas estuvieran reclamando justicia. Intenté ignorarlo, pero las visiones se intensificaron. En medio de un tiroteo podía escuchar sus gritos, ver sus rostros desvanecidos. Era una carga insoportable, pero la sed de poder me mantenía atado a este camino. Con el tiempo comprendí que el costo del pacto era más alto de lo que había imaginado. Las órdenes que recibía del Diablo se tornaron cada vez más oscuras. Me pedía que eliminara personas que no representaban una amenaza, que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y empecé a cuestionar mis acciones. Una noche en un bar me encontré con un viejo amigo que había abandonado el mundo del crimen. Estaba intentando reconstruir su vida, lejos de todo este tipo de situaciones. Me habló de su deseo de redimirse, de cómo había encontrado la paz fuera de ese mundo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. En ese instante comprendí lo que había perdido: mi humanidad, mis principios. Pero la sombra del Diablo no me permitía escapar tan fácilmente. La presión aumentaba. Los fantasmas de mi pasado comenzaron a acecharme nuevamente, y las almas de mis víctimas seguían reclamando su venganza.
Cada día era una lucha por mantener mi posición y mi vida. Decidí que para sobrevivir debía ser más astuto. Comencé a tejer alianzas estratégicas, a manipular las lealtades de otros sicarios. Sabía que en ese oscuro juego la traición era la única constante. Sin embargo, a medida que me adentraba más en este mar de sombras, empecé a darme cuenta de que el poder que había ganado tenía un precio altísimo. Las noches se convirtieron en un tormento. No podía dormir sin ser perseguido por las visiones de aquellos a quien yo les arrebaté la vida. La culpa se transformaba en un monstruo voraz que devoraba mi paz mental. Aunque poseía todo lo que había deseado, me sentía más solo que nunca. Finalmente un día, el diablo me llamó. Tenía una nueva misión que requería mi lealtad absoluta. Me pidió que eliminara a un viejo amigo, alguien que había sido parte de mi vida antes de sumergirme en el crimen. Me sentí atrapado entre el deseo de cumplir con el pacto y la necesidad de salvar lo que quedaba de mi humanidad. Esa noche, mientras me preparaba para ejecutar la orden, enfrenté una decisión crucial. Podía seguir adelante y completar el trabajo, o podía romper el ciclo de caos que me había atrapado. La lucha interna era intensa, y sentía que el peso de mis acciones caía sobre mí como un yugo. Finalmente decidí que no podía seguir este camino. Me negué a cumplir la orden y confronté al diablo. El conflicto fue feroz. Enfrenté no solo la ira de mi antiguo socio, sino también las consecuencias de mi decisión. Sabía que había sellado mi destino. Aunque el poder y la riqueza que había ganado eran seductores, no podía sustituir lo que había perdido, mi humanidad. Sé que me queda poco tiempo de vida, y lo vengo recordando porque se acerca el 2 de noviembre, y ni siquiera sé si me lleguen a hacer un altar cuando yo ya no esté en este mundo. Era una noche oscura y silenciosa en el pequeño pueblo de Santa Tere. La brisa fría del desierto soplaba entre las casas de adobe, donde la gente dormía ajena a lo que estaba por suceder. Yo era un joven de apenas 25 años, conocido en la región como un hombre de confianza, pero también como alguien que había estado involucrado en asuntos que preferiría olvidar. Sin embargo, el destino tiene una forma peculiar de atraparte en sus redes, y aquella noche no sería la excepción. Recorría la calle principal, con la luz tenue de la luna iluminando mi camino. La vida en el pueblo era tranquila, pero bajo esa misma calma se escondían secretos oscuros, secretos que yo había llegado a conocer demasiado bien. Desde hacía un tiempo, había sido testigo de cómo el narco se infiltraba en nuestra comunidad, transformando amigos en enemigos y a hombres de bien en personas que hacían actos ilícitos. La tentación del dinero fácil había corrompido a muchos, y yo, aunque no estaba involucrado directamente, no podía escapar de su influencia. Esa noche me dirigí a la cantina local, un lugar donde se reunían los hombres del pueblo para charlar, reír y en ocasiones discutir sobre asuntos más serios. Al entrar, la música de un acordeón llenaba el aire, y el olor a tequila y cerveza era abrumador. Saludos y risas resonaban en el lugar, pero yo sentí un nudo en el estómago. Había un ambiente tenso, como si todos supieran que algo iba a suceder. Me senté en una esquina, pidiendo una cerveza. Observé a mis amigos, hombres con los que había crecido, y ahora se veían diferentes. Algunos estaban más delgados, otros parecían haber perdido su brillo. La vida les había pasado factura, y yo no era la excepción. La presión del narco se sentía en el aire, y todos parecían estar al tanto de los recientes movimientos de las facciones rivales. De repente la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró. Eran imponentes, con miradas desafiantes, y una aura de peligro a su alrededor. Los reconocí al instante. Eran parte de un cartel que había estado ganando terreno en la región. Su líder, un hombre conocido como el Diablo,
Era temido y respetado por todos. Su presencia en la cantina era una señal de que las cosas estaban a punto de cambiar. El diablo se acercó a la barra, haciendo una señal a la cantinera, quien rápidamente le sirvió un trago. La conversación se detuvo y todos los ojos estaban fijos en él. Su mirada fría recorría el lugar y podía sentir la tensión en el ambiente. Era un hombre que no toleraba la desobediencia y que tenía un pasado manchado de líquido vital. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la mirada de mis amigos. Algunos parecían nerviosos, mientras que otros intentaban actuar con normalidad, pero yo sabía que el miedo se estaba apoderando de ellos. No era la primera vez que el cártel hacía una demostración de poder, y tampoco sería la última. Mientras el diablo conversaba con sus hombres, decidí que era mejor no involucrarme más de lo necesario. Me levanté para ir al baño, pero al pasar junto a su mesa, escuché fragmentos de su conversación. Hablaban sobre un envío importante que llegaría esa misma noche. Los ojos de todos brillaban con ambición, y el deseo de obtener una parte del botín era palpable. Cuando regresé a mi mesa, la tensión había aumentado. Un amigo mío, Javier, se acercó y me susurró: «Debemos salir de aquí. Esto no pinta bien». Yo asentí, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el diablo se levantó y se dirigió a la puerta. En ese momento un grupo rival entró, y la atmósfera estalló en un caos absoluto. Los gritos y el sonido de disparos resonaron en la cantina. La gente corría en todas direcciones y yo me arropé al suelo, sintiendo el frío del suelo de tierra. El miedo se apoderó de mí, y en ese instante comprendí que la vida que había llevado hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el tiroteo continuaba, vi a Javier caer al suelo. Estaba herido. Mi corazón se detuvo. Sabía que no podía dejarlo solo. Me arrastré hacia él intentando evitar las balas que volaban a nuestro alrededor. Cuando llegué a su lado, su rostro estaba pálido y el líquido vital manaba de su herida. «Ayúdame», murmuró, mientras yo intentaba contener la hemorragia con mi camisa. El caos era indescriptible. Los hombres del cartel disparaban sin piedad, y yo sabía que el tiempo se estaba acabando. En un momento de lucidez decidí que teníamos que salir de allí. Con un esfuerzo logré levantar a Javier y comenzamos a arrastrarnos hacia la salida trasera. Cada movimiento era agonizante, y el sonido de la muerte nos seguía de cerca. Finalmente logramos salir al exterior, donde la noche era fría y quieta. Sin embargo, el peligro no había terminado. En la oscuridad escuché pasos y murmullos. Estábamos en su territorio, y sabíamos que no nos dejarían escapar tan fácilmente. Con el corazón latiendo desbocado, arrastré a Javier hacia un callejón cercano, buscando un lugar seguro. Las luces de los coches patrullando la zona iluminaban brevemente nuestro escondite, y yo sabía que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Javier estaba perdiendo fuerzas, y cada segundo contaba. Decidí que teníamos que llegar a la carretera principal, donde quizás podríamos encontrar ayuda. Con un último esfuerzo levanté a Javier y comenzamos a caminar. Los disparos seguían resonando a lo lejos, pero en ese momento solo podía pensar en salvar a mi amigo. A medida que nos acercábamos a la carretera, un coche pasó a gran velocidad y vi la oportunidad de hacer algo. Levanté la mano gritando por ayuda, pero el vehículo continuó su camino dejándonos atrás. Finalmente llegamos a la carretera. El frío de la noche me calaba los huesos, pero no podía detenerme. Javier estaba a punto de desmayarse, y sabía que si no conseguía ayuda pronto, podría perderlo. En ese instante vi las luces de un coche acercándose. Mi corazón se llenó de esperanza. El coche se detuvo y un hombre salió. Era un viejo conocido, alguien que había estado en el negocio pero que había decidido alejarse de ese mundo. «¿Qué está pasando?», preguntó, al ver el estado de mi amigo. Sin dudarlo, lo subió al coche y comenzamos nuestro camino hacia el hospital. A medida que avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche.
Había sido testigo del enfrentamiento y el caos que el narcotráfico había traído a nuestro pueblo. Mis amigos, mis conocidos, todos estaban atrapados en una espiral de autodestrucción, y aunque había logrado escapar, sabía que la sombra del narco siempre estaría presente. Mi vida nunca volvió a ser la misma, y mientras conducíamos ese día hacia lo desconocido, comprendí que tenía que tomar una decisión, y así lo hice. Me escapé de mi lindo pueblo. La bruma matutina se disipaba lentamente mientras yo me encontraba en el borde de la carretera, observando el paisaje que se extendía ante mí. Era un paisaje árido, típico del norte de México, con montañas en la distancia y el sol comenzando a asomarse por el horizonte. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo me vi envuelto en un mundo que nunca imaginé que me afectaría. Un mundo donde la lealtad y la traición a menudo se entrelazan en un delicado equilibrio. Desde pequeño la vida en el pueblo había sido sencilla. Mi familia había cultivado la tierra durante generaciones, y aunque no éramos ricos, siempre tuvimos lo suficiente para vivir. Sin embargo, a medida que crecí, las cosas comenzaron a cambiar. Las influencias del narco empezaron a infiltrarse en nuestra comunidad, transformando a hombres trabajadores en sombras de lo que solían ser. La promesa de dinero fácil era demasiado tentadora, y muchos de mis amigos de la infancia fueron seducidos por ella. Recuerdo un día en particular, hace un par de años, cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba en la plaza del pueblo, disfrutando de una tarde tranquila con mis amigos. Habíamos hablado sobre las cosas cotidianas, el fútbol, las chicas, cuando de repente un grupo de hombres llegó en camionetas. Eran conocidos en la región, hombres que trabajaban para un cártel local. Su sola presencia alteró la atmósfera del lugar. Todos nos quedamos en silencio, sintiendo el peso de su mirada. Uno de ellos, un tipo corpulento con un tatuaje de serpiente en el brazo, se acercó a nosotros. ¿A quién le gustaría ganar un poco de dinero?, preguntó, sonriendo de una forma amenazante. La mayoría de mis amigos se rieron incómodos, pero yo podía ver la codicia en sus ojos. Era un momento decisivo. Algunos decidieron rechazar la oferta, pero otros, impulsados por la desesperación, se dejaron llevar. Esa fue la primera vez que vi cómo la ambición podía cambiar a las personas. Con el tiempo, la influencia del cártel se intensificó en el pueblo. Las discusiones sobre el narco se volvieron comunes en las cantinas, y aquellos que se habían involucrado en el negocio comenzaron a cambiar. Algunos se volvían más agresivos, mientras que otros parecían perder su humanidad. Yo decidí mantenerme al margen. No quería ser parte de ese mundo, pero mis amigos eran como hermanos para mí, y ver cómo se perdían me partía el corazón. Un día, mientras trabajaba en el campo, recibí una llamada de un amigo. Su voz sonaba tensa. «Daniel, necesito que vengas, hay algo que debo contarte». Sin pensarlo dos veces, dejé todo y corrí hacia su casa. Cuando llegué lo encontré sentado en su sala, con una expresión de desesperación en su rostro. «Me metí en problemas», confesó. «Debo dinero al cártel y no sé qué hacer». El miedo se apoderó de mí. Él había sido uno de los que se había dejado llevar por la ambición. «¿Cuánto debes?», le pregunté. Él me respondió que 90,000, con la cabeza gacha. «Si no pago, ellos van a venir por mí». En ese momento comprendí que no podía dejar que mi amigo enfrentara solo esta situación, así que acepté ayudarle, a pesar de que sabía que estaba tomando un gran riesgo. Comenzamos a buscar formas de conseguir el dinero. Hicimos trabajos en el campo, vendimos algunas cosas que teníamos en casa, pero el tiempo se nos estaba acabando. Cada día que pasaba la presión aumentaba. La situación se volvió insostenible y la ansiedad comenzó a consumirnos. Mi amigo se volvió más irritable, y yo temía que se metiera en problemas aún mayores. Una noche, mientras estábamos en la cantina tratando de olvidar nuestras preocupaciones, escuchamos un alboroto.
Un grupo de hombres había entrado y entre ellos estaba el mismo hombre de la serpiente tatuada. Su mirada se detuvo en Javier y su sonrisa se desvaneció. Preguntó en un tono que le heló el líquido vital. La tensión en la habitación era palpable. Todos sabían que las cosas podían volverse caóticas en un instante. Yo me levanté y traté de intervenir. Calma, amigo, estamos trabajando en ello, dije, intentando mantener la situación bajo control. Pero el hombre no estaba dispuesto a escuchar. No me hagas perder el tiempo, respondió mientras su mirada se tornaba amenazadora. En ese momento supe que estábamos en un callejón sin salida. Después de esa noche la situación se complicó aún más. Mi amigo comenzó a recibir amenazas y yo me sentía impotente. La presión del cártel se cercenía sobre nosotros y cada día que pasaba se sentía como una condena. Lamentablemente, semanas después, supe que mi amigo había desaparecido y ya no supieron más de él. Yo decidí irme del pueblo por mi propio bien. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales. Pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora. Sentía que todos me observaban. En cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera, reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó. Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática.
El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no. Pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad, ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro. Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal. Pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados. Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el Cártel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente: si quieren dinero, váyanse para Camargo, allá hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona.
donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual según decían, pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona, dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. La lluvia caía como un manto gris sobre la ciudad. El sonido de las gotas golpeando el techo de lámina de mi pequeño departamento resonaba en mi mente. Mi nombre es Sara, y desde que conocí a Marco, mi vida se convirtió en un ciclo de oscuridad y desolación. Él era un narco, un hombre cuya sonrisa me había atrapado en un instante, y cuya vida había estado marcada por el caos y el peligro. Lo amé sin reservas, pero a pesar de eso, nunca pude escapar de la sombra de su mundo que se proyectaba sobre mí. Lo conocí en una fiesta, un lugar donde la música sonaba a todo volumen y el ambiente estaba cargado de risas y excesos. Él se movía entre la multitud como un rey, y yo, una simple mujer, quedé deslumbrada por su magnetismo. Nos acercamos y nuestras miradas se encontraron. La química fue instantánea, y antes de darme cuenta, me encontraba atrapada en su red. Al principio me pareció emocionante. Las noches estaban llenas de fiestas, de risas y de una sensación de invulnerabilidad. Él me mostró un mundo que nunca pensé que existiera. Autos de lujo, dinero fácil y un grupo de amigos que parecían compartir la misma ambición. Pero había un precio que pagar, y pronto me di cuenta de que el peligro era una constante en nuestras vidas. Las balas, los gritos eran ecos lejanos que se volvían cada vez más cercanos. Un año después de conocernos, me di cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. Él se había convertido en mi mundo, y su vida era un caos que yo había elegido ignorar. Las noches de insomnio eran comunes, y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, sentía que el terror se apoderaba de mí. Nunca dejaré que nada te pase, me decía. Esas palabras eran un consuelo, pero también una mentira. Todo cambió una noche fatídica. Habíamos estado en una celebración en un bar clandestino. Estábamos riendo y disfrutando de la compañía de amigos.
Él me tomó de la mano y me llevó a la azotea del edificio. Mientras mirábamos las luces de la ciudad, él me prometía un futuro juntos lejos de todo esto. Pero esa promesa se desvaneció con un solo teléfono. Su expresión cambió y en un instante, su mundo se volvió caótico. Sabía que debía irse, y aunque le supliqué que no lo hiciera, él solo sonrió, me dio un beso y se marchó. Sin embargo, ya no regresó. Desperté al día siguiente con un grito ahogado en la garganta. Los ecos de sirenas y disparos habían roto el silencio de la noche. Y al salir a la calle, la escena que encontré me heló la sangre. Había cuerpos en el suelo, y entre ellos el de él. Mi mundo se desmoronó en un instante. La vida que había querido construir con él se desvaneció, dejando solo un vacío insoportable. La rabia y el dolor se apoderaron de mí, y en lugar de escapar decidí que debía hacer algo. Me uní a la organización donde Marco había trabajado. El deseo de venganza me consumía, y sabía que el hombre que había ordenado su fallecimiento debía pagar. En ese momento la vida que había deseado con él se convirtió en un oscuro deseo de justicia. Las noches se convirtieron en un ciclo de venganza y caos. Aprendí a manejar un arma, a moverme en la oscuridad y a navegar por un mundo que antes había considerado aterrador. Me rodeé de hombres que, como yo, habían perdido a alguien en esta guerra sin fin. La vida que Marco había querido evitar me había atrapado en sus garras. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar al responsable. Pasaron los meses y el líquido vital se convirtió en parte de mi vida. Cada disparo que escuchaba, cada vida que se apagaba, me acercaba más a mi objetivo. Pero en el fondo sabía que no estaba buscando justicia sino venganza. La línea entre el amor y el odio se desdibujaba, y mi mente se llenaba de imágenes de Marco sonriendo, prometiendo un futuro que jamás llegaría. Una noche finalmente tuve la oportunidad de enfrentar al hombre que había dado la orden de acabar con Marco. Era un líder de un cartel rival, un hombre temido y respetado. La ira burbujeaba dentro de mí mientras lo miraba, y la voz de la razón se desvanecía. En ese instante tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Debía hacerlo pagar. Las balas volaron, y en medio del caos, la adrenalina me llenó. Cuando todo terminó, el cuerpo del hombre yacía a mis pies, y por un segundo sentí una satisfacción que rápidamente se convirtió en vacío. En ese instante me di cuenta de que no había ganado nada. La venganza no lo traería de vuelta, solo me había llevado más lejos de la mujer que una vez fui. Con el tiempo todo esto se convirtió en mi vida. El líquido vital manchó mis manos y cada vez que disparaba, el eco de su risa resonaba en mi mente. Sabía que había cruzado una línea y en ese momento comprendí que la vida que había querido con él se había desvanecido. Fue reemplazado por un interminable ciclo de fallecimiento y dolor. Hoy en día la soledad se convirtió en mi única compañera. Cuando la noche cae, el silencio del departamento es abrumador. Su risa, sus caricias, se convirtieron en solo recuerdos lejanos que me atormentan. La vida que había elegido me había llevado a un abismo del que no puedo escapar. El amor que había sentido se transformó en un recuerdo doloroso, y cada día que me despierto, siento el peso de mis decisiones. La noche estaba oscura y la luna apenas iluminaba las calles desiertas. La vida aquí no era fácil, pero había tomado decisiones que me llevaron a este camino. Mi nombre es Valeria, y desde que tengo memoria he vivido rodeada de sombras, donde el miedo y la traición son compañeros constantes. Todo comenzó cuando mi hermano, el único que tenía, se involucró con un grupo de narcos.
Al principio pensé que era solo un juego peligroso, algo que podía controlar, pero rápidamente me di cuenta de que el juego era mucho más grande. Lo perdí una noche, un enfrentamiento en la que su vida se apagó como una vela. Desde entonces, el rencor y la venganza se convirtieron en mi motor. Me uní a ellos no por gusto, sino por una necesidad. La vida que conocía se desvaneció, y la única forma de sobrevivir era abrazar la oscuridad. Aprendí a manejar un arma, a negociar, a mirar a los ojos de otros sin parpadear. En este mundo la debilidad no tiene cabida. Las noches se convirtieron en un torbellino de emociones. Las transacciones eran rápidas, y la adrenalina corría por mis venas mientras contaba billetes sucios y firmaba pactos con hombres que no conocía, pero que tenían la misma sed de poder. Un día, me encontré en una reunión donde el ambiente era tenso. Las miradas eran frías, y el silencio se rompió solo por el sonido de una botella al caer. De repente un grito retumbó en el aire. Un hombre que había traicionado al grupo fue arrastrado al centro. Su final fue brutal y rápido. El líquido vital manchó el suelo gris, y yo solo podía mirar, paralizada por el horror. Con el tiempo me convertí en una pieza clave de la organización. La gente me temía y me respetaba, pero con ese respeto venía el peso de la culpa. Cada día me despertaba sintiendo el aliento del arrepentimiento en mi nuca, preguntándome si alguna vez podía escapar de esta pesadilla. No había un camino de regreso. El pasado me había atrapado en sus garras. Una noche, mientras esperaba un cargamento, escuché un susurro detrás de mí. Era un joven que no pasaba la mayoría de edad. Él había sido reclutado por el mismo grupo. Sus ojos reflejaban la inocencia que yo había perdido hace tiempo. En ese momento comprendí que estaba perpetuando un ciclo de caos que nunca terminaría. La vida que había elegido no solo me había destruido a mí, sino que también estaba destruyendo a generaciones enteras. El miedo se apoderó de mí. Sabía que si intentaba salir podría pagar el precio más alto, pero el peso de mi conciencia se hacía insoportable. La última vez que miré al joven, vi mi propio reflejo en su mirada y decidí que debía hacer algo. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, me fui de la ciudad y así poco a poco me escapé del país. Hoy en día tengo a mi familia, pero no todo es color de rosa. Sé que tarde o temprano me van a agarrar y solamente espero que me agarren sola sin ellos. Y de mi hermano, cada noche pido por él, deseando que esté a mi lado cuidándome. Era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Vicente, donde las sombras parecían cobrar vida, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Mi nombre es Javier, y mi historia es de una transformación, venganza y pactos oscuros. Antes de caer en este mundo de caos y temor, era un hombre común, con sueños y aspiraciones, viviendo en un rancho que había pertenecido a mi familia por generaciones. Mi vida dio un giro inesperado cuando un grupo de hombres armados llegó a mi puerta, reclamando lo que consideraban su territorio. Eran parte de una organización delictiva que había ido ganando terreno en la región, y a pesar de mis intentos de defender mi hogar, sabía que estaba en desventaja. Aquella mañana fría, mientras mis perros ladraban con ferocidad, yo me preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los hombres entraron a mi propiedad como si fueran dueños, y aunque disparé con mi escopeta, la cantidad de ellos era abrumadora. Dos de mis amigos cayeron en el intento de defenderme, y en ese momento el dolor y la impotencia me llenaron de rabia.
Era como si un fuego se encendiera dentro de mí. No podía permitir que se llevaran lo que era mío sin luchar. Con la ayuda de Dania, mi leal perra belga, logré escapar a través de un túnel que había sido construido por mis antepasados. Mientras me alejaba, el sonido de la destrucción detrás de mí resonaba en mis oídos. Durante días me mantuve en las montañas, alimentando el odio en mi corazón mientras buscaba la manera de recuperar lo que había perdido. Un día, mientras deambulaba por la sierra, encontré una camioneta abandonada. El destino parecía sonreírme y decidí unirme a un grupo rival que también luchaba contra esos hombres que me habían despojado. Después de pasar por una serie de pruebas brutales de iniciación, logré ganarme su respeto y confianza. Mi vida ha cambiado drásticamente al convertirme en parte de su organización. Ahora tenía un propósito: hacer que aquellos que me habían robado sufrieran como yo lo había hecho. Con el tiempo me convertí en un experto en la infiltración y el sabotaje. Cada noche acechaba en las sombras, disfrutando de la desesperación que provocaba a mis enemigos. Pero a medida que la venganza consumía mi alma, me di cuenta de que estaba perdiendo mi humanidad. Una noche, mientras planeaba mi siguiente movimiento, conocí a un extraño en un bar. Tenía una mirada enigmática y una sonrisa que prometía poder. Se presentó como Elías y rápidamente me ofreció un trato. Podría obtener la protección que necesitaba a cambio de un pequeño sacrificio. Sin pensarlo, acepté. Lo que no sabía era que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que imaginaba. Con cada misión que completaba sentía que la sombra de Elías me seguía, otorgándome una fuerza sobrenatural. A medida que me adentraba más en este mundo, mis acciones se tornaron cada vez más oscuras. El líquido vital que derramaba no solo manchaba mis manos, sino que también ahogaba la última chispa de humanidad que quedaba en mí. Una noche decidí que era hora de hacer una declaración. Con un grupo de compañeros nos infiltramos en el rancho de aquellos que me habían atacado. Mientras nos acercábamos, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que esa sería la noche en que finalmente podría restablecer mi honor y así recuperar lo que me pertenecía. Pero no contaba con que Elías tenía otros planes. Al llegar me di cuenta de que había una presencia en el aire, algo que no podía explicar. Era como si una energía oscura nos rodeara, y antes de que pudiera reaccionar, mis compañeros comenzaron a caer uno a uno. La confusión se apoderó de mí, y en medio del caos vi a Elías sonriendo desde las sombras. Había sido un peón en su juego, un títere movido por hilos invisibles. Me encontré atrapado en una pesadilla, enfrentando no solo a mis enemigos, sino también a la entidad oscura que había liberado. Desesperado recordé las historias que había escuchado sobre pactos y sacrificios. En un instante de claridad decidí que debía hacer algo para romper ese ciclo. Con mi último suspiro de determinación me enfrenté a Elías. Le grité que no iba a permitir que mi vida fuera controlada por un ser que se alimentaba de la desesperación. En ese momento sentí una fuerza interna que me impulsó a luchar. La energía que me rodeaba comenzó a cambiar, y la oscuridad que había estado persiguiéndome se desvanecía lentamente. El enfrentamiento no fue fácil, pero pude derrotar a ese demonio, y con ello logré romper el pacto que había hecho. Con cada golpe sentía que la carga de mis pecados se aligeraba. Cuando todo terminó, el silencio se apoderó del rancho, y el aire se sintió más ligero. Había recuperado mi vida, pero a un costo. El líquido vital que había derramado nunca se olvidaría, y las cicatrices de mi pasado al día de hoy siguen presentes.
La noche se cernía sobre la ciudad como un manto pesado. El murmullo del motor de mi coche se mezclaba con el sonido distante de sirenas y el eco de pasos solitarios en la acera. Mi nombre es Marco. Soy un sicario que ha vivido en las sombras durante años. La vida que elegí me había convertido en un experto en borrar huellas, en eliminar a quienes se interponían en el camino de otros. Sin embargo, esa noche estaba a punto de enfrentar algo que me habría de cuestionar todo lo que creía. El encargo fue claro: eliminar a un traidor llamado Ricardo. La información que tenía era escasa, pero sabía que se había ido al cartel local, y eso significaba que su tiempo se estaba acabando. Me dirigí a un viejo almacén a las afueras de la ciudad, un lugar donde el silencio es más pesado y las sombras parecen tener vida propia. Mientras conducía sentía que la niebla comenzaba a envolver la carretera, como un aviso de que algo no iba bien. Al llegar al almacén, el entorno era desolador, un lugar en ruinas con ventanas rotas y puertas colgando, un escenario perfecto para un encuentro que prometía ser brutal. Aparqué y salí del coche, sintiendo la frialdad del aire nocturno en mi piel. Me acerqué a la entrada y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. No era la primera vez que estaba en un lugar así, pero la atmósfera era diferente. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Al entrar, la oscuridad me recibió como un viejo amigo. La luz de mi linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes. En el centro del almacén vi un grupo de personas encapuchadas. Estaban murmurando en un idioma que no reconocía. En el suelo, atado y con la mirada aterrorizada, estaba Ricardo. Su rostro era pálido y podía ver el miedo en sus ojos. En ese momento supe que debía actuar, pero el horror de la situación me paralizó. Las figuras encapuchadas se dieron cuenta de mi presencia. El líder, un hombre con una voz profunda y ominosa, se volvió hacia mí. «¿Quién eres?», preguntó, pero yo no respondí. La tensión en el aire se volvió insoportable. Ricardo me miró y sus ojos suplicantes. Y en ese instante entendí que no era solo un trabajo, era un ser humano, un hombre que en ese momento temía por su vida. Desenfundé mi arma, pero no disparé. La atmósfera estaba cargada de algo más que miedo. Había desesperación, una lucha interna que me desgarraba. En ese momento el líder comenzó a gesticular y las sombras parecían moverse a su alrededor. La presión de la situación se volvió insoportable. Ricardo gritó y su voz resonó en mi cabeza como un eco de mis propias decisiones. Fue un instante de locura. En lugar de disparar, corrí hacia él. La acción fue impulsiva, como casi instintiva. Los encapuchados se lanzaron sobre mí y la confusión se desató. Le grité a Ricardo que corriera, mientras trataba de luchar contra las figuras que me apresaban. Pero no era un héroe, era un hombre atrapado en una red de decisiones equivocadas. Finalmente logré soltar a Ricardo, pero antes de que pudiéramos escapar, la situación se tornó caótica. Las figuras encapuchadas se lanzaron hacia nosotros y se volvió en una lucha brutal. Pese a todo, no había gloria en lo que hacía, solo había miedo y desesperación. Ricardo estaba pálido y asustado, y en un momento de distracción una de las figuras lo atrapó. «¡Ayúdame!», gritó, pero mis manos estaban ocupadas tratando de defenderme. Él estaba atrapado y aunque quería salvarlo, yo sabía que no podía. La realidad se hizo evidente. No había escapatoria. La lucha se tornó en un juego de supervivencia, y yo no fui el héroe en esa historia.
Era más un hombre que había elegido un camino oscuro, y ahora ese camino me había llevado a un callejón sin salida. Finalmente las sombras se apoderaron de nosotros. Ricardo fue arrastrado hacia el grupo, y sus gritos se desvanecieron en la oscuridad. No pude hacer nada. Estaba atrapado en esa pesadilla, observando cómo el miedo se convertía en horror. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la sensación de impotencia fue abrumadora. No había salvación, no había redención. Al final me encontré solo en el almacén desolado, con el eco de los gritos de Ricardo resonando en mi mente. La vida que había llevado como sicario se había convertido en un ciclo interminable de caos y sufrimiento. No había héroes, solo un hombre que había perdido su rumbo, atrapado en una oscuridad que no podía escapar. Al salir del almacén, el frío de la noche me golpeó con fuerza. La niebla se había disipado, pero el horror de lo que había sucedido es algo que me va a perseguir para siempre. Todo comenzó hace años, cuando la vida me empujó a tomar decisiones que nunca imaginé que haría. Crecí en un barrio donde el caos era parte del paisaje cotidiano. A los 13 años, había visto más fallecidos de los que debería haber visto en toda mi vida. Mi familia desmantelada por las adicciones y la falta de oportunidades me dejó solo para enfrentar un mundo cruel. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, escuché un grito desgarrador. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Un hombre yacía en el suelo, su rostro bañado de líquido vital. La escena era caótica. La gente corría en direcciones opuestas, pero yo en mi ignorancia me quedé paralizado. Fue entonces cuando un hombre se acercó a mí. Vestía un abrigo largo y tenía una mirada que podía atravesar el alma. ¿Quieres ser fuerte?, me preguntó. En ese momento no comprendí que la fuerza venía con un precio alto. Acepté su oferta y me convertí en un aprendiz de sicario. Al principio solo eran pequeños trabajos, intimidaciones, amenazas. Con el tiempo los encargos se volvieron más oscuros y peligrosos. Aprendí a manejar un arma, a ser rápido y preciso. Me enseñaron que la vida de los demás no valía nada en este juego, y que la única regla era no dejar testigos. Una noche después de un trabajo particularmente brutal, me encontré en un bar de mala muerte. Las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras tomaba un trago sentí una presencia. Al girar la cabeza vi una figura encapuchada en la esquina. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos estaban fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentí observado como si ese extraño supiera lo que había hecho. A medida que pasaban los días, esa figura se convirtió en una constante en mi vida. Lo veía en las sombras, en las calles, en los lugares donde me creía a salvo. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Mis noches se llenaron de insomnio, y las pesadillas se apoderaron de mis sueños. En ellas la figura encapuchada se acercaba lentamente, y cuando estaba a punto de tocarme me despertaba empapado en sudor. Una noche mientras caminaba de regreso a casa decidí enfrentar mis miedos. Me dirigí a un callejón oscuro, el mismo donde vi a este hombre por primera vez. La luna era la única fuente de luz, y el aire estaba impregnado de un extraño silencio. ¿Quién eres?, grité al vacío. La respuesta llegó de forma de un eco que reverberó en las paredes. Soy la sombra de lo que has hecho, dijo una voz profunda. No había nadie allí, pero sentí su presencia. Mi corazón latía desbocado mientras recordaba los rostros de cada víctima, las vidas que había arrebatado. En un arranque de desesperación saqué mi arma y disparé al aire. El sonido resonó como un trueno, pero no hubo respuesta, solo el silencio abrumador que me envolvía. Con el tiempo la figura se volvió más tangible.
Comenzó a aparecerse en lugares inesperados, en el espejo, en la esquina de las calles, incluso en momentos de tranquilidad en mi hogar. Comencé a escuchar susurros, palabras que me incitaban a recordar lo que había hecho. ¿Cuántas almas has perdido?, preguntaba la voz. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir así? Una noche, después de un trabajo que había salido mal, encontré un mensaje en mi puerta. Estaba escrito con líquido vital, diciendo no hay escape. En ese momento comprendí que había cruzado una línea. La sombra que me perseguía no solo era el remordimiento, era la manifestación de todas mis acciones. Cada disparo, cada vida que había terminado había creado un vínculo invisible que me ataba a lo que había hecho. Decidí cambiar mi vida y dejar todo atrás, pero esa sombra no me permitía escapar tan fácil. En cada paso que daba sentía su aliento en mi nuca. Comencé a buscar ayuda, a hablar con personas que conocían la oscuridad en la que me había sumergido. Sin embargo, con cada intento de redención se encontraba con la misma respuesta: no puedes escapar de lo que eres. Una noche, en un intento desesperado por liberarme de la culpa, volví al callejón donde todo había comenzado. La figura estaba allí esperándome. ¿Qué quieres de mí?, grité con la voz temblorosa. Quiero que enfrentes lo que has hecho, respondió, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. De repente todo se volvió oscuro. No había más luz, ni sonido. Me encontré en un laberinto de recuerdos, reviviendo cada que terminaba con la vida de alguien, cada grito, cada vida que había destruido. La sombra se convirtió en una figura tangible, un reflejo de mi propia oscuridad. En ese momento desperté en mi cama. Estaba empapado de sudor. La figura aún presente en mi mente. Decidí que ya no podía vivir así. Fue así que fui a la comisaría de mi ciudad y me entregué. Había venido a confesar, dije, con la voz entrecortada. La sombra me siguió, pero esta vez no tenía miedo. Hoy en día la vida en la cárcel no es fácil. Cada día es un recordatorio de lo que he hecho, y la figura encapuchada sigue apareciendo de vez en cuando. No sé si en algún momento me pueda perdonar por todo lo que hice, o si continuaré haciéndolo una vez saliendo de prisión. En la ciudad, el ruido nunca se detiene, pero aquí en mi refugio, el silencio es mi único compañero. Mi nombre no tiene ningún sentido, pero sé que si estás viendo esto, es porque has decidido adentrarte en el mundo que muchos prefieren ignorar. Desde que tengo memoria, siempre he estado rodeado de caos. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Mis padres, atrapados en su propia lucha por sobrevivir, apenas prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor. Aprendí desde joven que la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda. A los 10 años, ya había visto más de los que muchos verán en toda su vida. Fallecidos en la calle, peleas a puñetazos entre pandillas, y la constante amenaza de ser arrastrado a ese abismo que llamamos crimen. Cuando cumplí 17, la vida me presentó una opción: seguir el camino de mis padres, trabajar de sol a sol y vivir al borde de la pobreza, o adentrarme en el oscuro mundo del narcotráfico. No fue una decisión difícil. El dinero fácil, el respeto que se obtiene en las calles y la promesa de poder me sedujeron. Fue así como me convertí en un sicario. El primer trabajo no se olvida. Recuerdo la noche. La luna estaba oculta tras las nubes y el aire olía a lluvia. Me dieron una dirección, un bar en el centro de la ciudad. El objetivo era un tipo que había traicionado a su propia organización. La adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba al lugar. Cada paso que daba era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Cuando entré al bar,
El bullicio de la música y las risas se apagaron. Todos sabían que algo iba a suceder. Lo vi en la esquina, con una cerveza en la mano, ajeno a su destino. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Me acerqué, y en un instante que pareció eterno saqué el arma. El sonido del disparo resonó en mis oídos como un eco. Él cayó y con él una parte de mí. No sentí remordimiento en ese momento, solo alivio. Había completado mi primera misión. Con el tiempo me convertí en uno de los más buscados. Las organizaciones me querían a su lado y los enemigos deseaban mi cabeza. Aprendí a vivir en la sombra, a mirar por encima del hombro. Cada día era una lucha constante por la supervivencia. La traición era una constante en mi vida. Nunca confié en nadie. Mis amigos, entre comillas, eran solo herramientas en un juego mortal. Las noches se convirtieron en un desfile de caras que se desvanecían en la oscuridad. A veces me sentaba en la cama, mirando las balas que había acumulado. Cada una de ellas llevaba una historia, un final. La soledad se volvió mi compañera y las pesadillas mi condena. Los rostros de aquellos a quienes había terminado con su vida me perseguían. Intentaba ahogarlos en botellas de alcohol y sustancias, aunque solo fuera por un momento. Una noche todo cambió. Recibí una llamada, un trabajo más, pero esta era una diferente. El objetivo era alguien cercano, un amigo de la infancia que había elegido el lado equivocado. La traición dolía más cuando venía de alguien que conocía, pero sabía que no podía dudar. El negocio es el negocio, y la lealtad no tiene lugar en este mundo. El encuentro fue en un viejo almacén, un lugar que había sido testigo de demasiados fallecidos. Cuando lo vi, la realidad me golpeó. No podía hacerlo. Pero la voz en mi cabeza, la que me había mantenido vivo hasta ahora, me decía que no había opción. El arma en mi mano temblaba, y la decisión se convirtió en un tormento. Al final, apreté el gatillo. Su rostro se desvaneció en un instante, y con él una parte de mi humanidad. Después de esa noche, ya no fui el mismo. La culpa se convirtió en un peso insoportable. Cada vez que me miraba en el espejo veía un extraño, un ser vacío, incapaz de sentir amor o compasión. La vida que había elegido me había consumido. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio, y la soledad se volvió mi condena. El tiempo pasó, y la vida en las calles se volvió más peligrosa. Las guerras entre bandas estallaban en cada esquina, y yo me convertí en una víctima de mi propio juego. En una emboscada, sentí el frío metal de una pistola contra mi cabeza. Era el final, o al menos eso pensé. Pero en ese momento comprendí que no había escapatoria. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, me habían llevado hasta aquí. Sin embargo, pude salir ileso, con unas heridas, pero a fin de cuentas vivo. Hoy estoy aquí en este pequeño departamento, reflexionando sobre mis elecciones. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero espero que mi historia sirva de advertencia. La vida de un sicario no es glamorosa. Es un ciclo de caos y fallecidos. Si alguna vez te encuentras en un camino similar, recuerda que siempre hay otra opción. Me llamo Javier, y he vivido en el borde de la ley durante más tiempo del que puedo recordar. La vida de un sicario es un camino sin retorno, donde cada decisión que tomas puede llevarte al abismo o al poder. Trabajé para uno de los cárteles más temidos de Jalisco, y aunque siempre he sido bueno en lo que hago,
Hay momentos que me hacen cuestionar si realmente tengo el control de mi destino. Todo comenzó una noche oscura aquí en Mazamitla, cuando un viejo conocido me presentó a un anciano que decía tener conocimientos que podían cambiar tu vida por completo. Al principio ignoré la idea de acercarme a él, pero la ambición siempre ha sido una de mis mayores debilidades. La necesidad de demostrar mi valía y escalar en el mundo del crimen me llevó a buscarlo. El anciano vivía en una cabaña aislada, rodeada de árboles y pinos y sombras. Al entrar, el aire estaba impregnado de hierbas secas y humo, creando un ambiente denso que me envolvía. Me miró con ojos penetrantes como si pudieran ver a través de mí. ¿Quieres poder? ¿Quieres ser el mejor?, dijo con voz rasposa. No era una pregunta, era una afirmación. Le ofrecí un trato. Yo haría lo que él pidiera y a cambio él me proporcionaría la protección y la fuerza necesarias para avanzar en mi carrera. No era un pacto con fuerzas sobrenaturales, sino un acuerdo de lealtad y poder. El bosque en donde nos encontrábamos parecía vibrar con nuestra conversación, y yo sabía que este sería un punto de inflexión en mi vida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de éxito y terror. Comencé a recibir información privilegiada sobre mis objetivos, cada uno más letal que el anterior. Mis manos estaban manchadas, pero la adrenalina y el respeto que ganaba me llenaban de una satisfacción inigualable. Sin embargo, empecé a notar que las cosas no eran tan simples como parecían. Con cada misión cumplida, el anciano aparecía en mi mente, como una sombra que se alimentaba de mi ambición. Una noche después de un trabajo particularmente sangriento, volví a buscar al anciano. Quería saber más sobre cómo podía continuar ascendiendo, pero al llegar a su cabaña, el ambiente había cambiado. Las sombras parecían más densas y el aire estaba cargado de una tensión palpable. ¿Por qué has venido, Javier?, me preguntó, su voz ahora más seria. Quiero más poder, respondí, sintiendo que la ambición me consumía. Quiero ser invulnerable, le dije. Me miró fijamente y su mirada había una mezcla de aprobación y advertencia. El poder tiene un precio, joven, no solo en el mundo material, sino en tu alma, me dijo. Yo no le presté atención. Para mí, el poder era lo único que me importaba. Acepté un nuevo trato, uno que, según él, me haría imparable. No me importaba el costo, solo quería demostrar que era más que un simple sicario. Quería ser el rey de la selva del asfalto en Jalisco. Con cada trabajo posterior, mi reputación creció, pero también lo hizo la presión. Comencé a sentir que había algo oscuro acechando en las sombras, algo que se alimentaba de mis éxitos. Las noches se convirtieron en un tormento, y a menudo sentía que alguien me observaba. Las voces de mis víctimas parecían susurrar en mi mente, pero no eran fantasmas, eran recordatorios de que siempre hay consecuencias. Una noche, mientras me preparaba para un nuevo trabajo, escuché un ruido en el bosque. Salí a investigar y lo que vi me heló la sangre. En la oscuridad habían figuras que se movían, sombras que parecían cobrar vidas. Eran hombres que habían sido eliminados por mí, y aunque no eran fantasmas, sus ojos reflejaban el odio y la venganza. Yo regresé a la cabaña del anciano buscando respuestas. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz grave. El poder que buscabas no viene sin un precio que pagar, me dijo. No podía dar marcha atrás. La ambición me había llevado a un punto sin retorno. El bosque que había sido mi aliado ahora se sentía como una trampa. Las sombras me acechaban, y aunque no creía en lo sobrenatural, empecé a dudar de mi propia mente.
Al día de hoy, el pacto que hice que no fue solo con el anciano, sino con el propio destino, se ha convertido en un laberinto de miedo y venganza. Comprendí que el verdadero terror no era terminar con mi vida, sino lo que significaba vivir con el peso de mis decisiones. Mejor piénsenlo 2 veces antes de querer tomar este camino. Saludos. Desde mi infancia, comprendí que el mundo no es amable. Mi niñez estuvo lleno de peleas, carencias y la constante lucha por salir adelante. Nunca pensé que terminaría siendo un sicario, pero a veces la vida tiene caminos inesperados. Recuerdo el primer encargo que recibí. Tenía apenas 17 años, un par de amigos y muchas ganas de demostrar que era más que un simple chico de barrio. Un conocido me ofreció un trabajo, un aviso para que un rival del cartel abandonara el área. Lo vi como una oportunidad para ganar respeto y un poco de dinero. Nunca imaginé que esa primera misión me arrastraría a un ciclo de violencia del cual no podría escapar. Con el paso del tiempo me fui adentrando más a este mundo. Aprendí a manejar armas, a no titubear al apretar el gatillo y a olvidar lo que era sentir compasión. El terminar con la vida de alguien se convirtió en una parte de mi rutina. Y cada vez que tomaba una vida, el peso de la culpa se hacía más pesado. Pero en ese entorno, mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirme. Así que seguí adelante, despojándome de cualquier rastro de humanidad. Una noche todo cambió. Recibí un encargo que debería ser sencillo: eliminar a un rival en un edificio abandonado en la colonia Guerrero. La operación parecía estar bajo control. Sin embargo, lo que no sabía era que había un informante en mi grupo. Cuando llegué al lugar, me encontré rodeado por agentes de la policía. En un instante mi mundo se desmoronó. La adrenalina corrió por mis venas mientras corría por los tejados, intentando escapar de la trampa que me habían tendido. La noche era oscura y el sonido de las sirenas resonaba en mis oídos. En cada paso que daba, el rostro de un joven a quien había terminado con su vida años atrás se me aparecía. Era como si los recuerdos de mis víctimas me persiguieran. Nunca había sentido tanto miedo, no solo por mi vida, sino por lo que había hecho. Esa noche fue un punto de quiebre en mi vida. Regresé a casa, pero mi mente estaba en caos. Cada rincón de Tlatelolco me recordaba mis crímenes. Cada rostro que veía en las calles parecía ser uno de los que había quitado. La culpa me estaba consumiendo. Pasé días enteros sin poder dormir, atormentado por la imagen del joven que había fallecido por error durante un tiroteo. Era un fantasma que no me dejaba en paz. En mi desesperación, me encontré con un viejo amigo de la infancia, un hombre que había estado involucrado en prácticas de brujería. Siempre hablaba de cómo el poder de la magia podía cambiar el destino de las personas, y aunque nunca le presté atención a sus historias, en ese momento la idea de tener una ventaja me pareció atractiva. Él me ofreció ayuda diciendo que podía hacer un ritual que me protegería de mis enemigos y me daría poder sobre ellos. Al principio dudé. La brujería era algo que había visto como una superstición, pero la desesperación me llevó a aceptar su oferta. Nos encontramos en un callejón oscuro, donde encendió velas y esparció hierba sobre un altar improvisado. Mientras recibía sus conjuros, sentí una mezcla de temor y expectativa. Era como si el aire a nuestro alrededor se cargara de electricidad. Mi amigo me dijo que los espíritus de aquellos a quienes había lastimado estarían presentes, pero que si no invocábamos su poder, podía controlarlos.
Esa noche terminé el ritual sintiendo una extraña energía fluir a través de mí. Sin embargo, a medida que la euforia se desvanecía, la realidad me golpeó. Estaba atrapado en un mundo del que no podía escapar. Las sombras de mis crímenes comenzaron a acecharme de nuevo, pero ahora sentía que tenía un arma secreta. La brujería me había dado una nueva perspectiva, una forma de enfrentar el caos que había creado en mi vida. A medida que me sumergía más en el mundo del crimen, también comenzaba a experimentar fenómenos extraños. Las cosas que antes parecían ser simples coincidencias comenzaron a tomar un significado más profundo. Cuando iba a un encargo, sentía que podía anticipar los movimientos de mis enemigos. Una especie de sexto sentido me guiaba. La brujería, aunque inicialmente la había visto como una superstición, ahora se convertía en una herramienta que utilizaba para sobrevivir. Con el tiempo me di cuenta de que mi reputación como sicario estaba creciendo. La combinación de habilidades letales y la influencia de la brujería me permitía mantener a raya a mis rivales. Pero mientras más poder acumulaba, más pesada se sentía la carga de mi pasado. Las visiones de mis víctimas seguían apareciendo, recordándome la vida que había destruido. Sin embargo, en lugar de buscar redención, decidí que debería ser más astuto y fuerte. En este mundo, la debilidad te puede costar la vida. Una noche, mientras me preparaba para un nuevo encargo, me encontré con un viejo conocido, un hombre al cual llamaremos el Chino. Él había sido un sicario respetado, pero había desaparecido de la escena. Me contó que había estado alejado del mundo del crimen, pero que ahora estaba de vuelta buscando recuperar su lugar. La conversación me hizo reflexionar sobre mi propia vida. No quería alejarme de este ámbito. Aquí era donde tenía poder, donde era temido y respetado. Con cada misión que completaba, mi reputación crecía. Así que comencé a ganar más dinero y a establecer conexiones más fuertes dentro del cartel. La adrenalina de cada trabajo me mantenía vivo. Me hacía sentir que estaba en control. Ser un sicario no solo era mi trabajo, es mi estilo de vida. La emoción del peligro se convirtió en un vicio que no puedo dejar. Sin embargo, el camino no es fácil. Las amenazas y los retos siempre van a ser constantes. La rivalidad con otro grupo de criminales se intensifica y las traiciones son más común de lo que creen. En lugar de sentir miedo, eso solo aviva mi determinación. No puedo permitir que nadie me despoje de lo que he logrado. Las calles de Tlatelolco son una jungla, y yo estoy decidido a ser el depredador. Saludos. Mi nombre es Andrés, y durante años he sido un sicario. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es la vida que elegí. Empujado por la necesidad y la falta de opciones, nunca imaginé que mi vida cambiaría por un periodista. Una persona que, en teoría, debería haber estado fuera de mi alcance. Pero el destino tiene formas extrañas de entrelazar las vidas de quienes están en un lado oscuro. Verán, era una tarde calurosa en Tijuana, cuando recibí una llamada de mis altos mandos. Ellos me dijeron que había un periodista que estaba investigando nuestras operaciones. Su nombre era Miguel, y había estado haciendo preguntas incómodas sobre la corrupción en la ciudad. Me dijeron que tenía que eliminarlo. Me ordenaron con una voz fría. Yo sabía que no tenía opción. La lealtad al cartel era lo más importante para mí. La primera vez que vi a Miguel fue en un café cerca de la frontera. Se sentaba solo, con su laptop abierta y un cuaderno al lado. Parecía completamente ajeno a la oscuridad que lo rodeaba. Observé a la distancia
viendo cómo tomaba notas y hablaba con unos amigos. La verdad es que no me sentía bien. Había algo en su mirada, una chispa de determinación que me hizo dudar. Sin embargo, el trabajo debía de hacerse. Fue entonces que decidí seguirlo. Quería conocer su rutina, su vida, antes de tomar cualquier decisión. A medida que lo observaba, me di cuenta de que Miguel no solo era un periodista, era un hombre que se preocupaba por su comunidad. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias y supe que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Eso me inquietaba, porque yo había estado del otro lado de la moneda, el lado que crea miedo y silencio. Pasaron los días y seguí su rastro. Cada vez que pensaba en cumplir con mi misión, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, pero la presión de mi jefe era abrumadora. Un día decidí acercarme a él, no para terminar con su vida, sino para poder advertirle. Me encontré con él en una librería, entre estantes llenos de libros. Allí entre la gente, le dije que debía parar, que estaba jugando con fuego. ¿Quién eres tú para decirme eso?, me respondió, con una mezcla de curiosidad y desafío. Le dije que había peligros que no comprendía, que había fuerzas que podrían destruirlo, pero él sonrió, un gesto de valentía que me hizo sentir pequeño. No tengo miedo, amigo. La verdad siempre prevalece, me dijo. Ese encuentro cambió algo en mí. Comencé a cuestionar todo lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Miguel se convirtió en un espejo de lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. En lugar de seguir adelante con el plan, decidí hacer algo arriesgado. Le envié un mensaje anónimo, advirtiéndole sobre el peligro que corría. Yo sabía que era un riesgo hacer eso, pero había algo en su lucha que resonaba en mí. Sin embargo, mi acción no pasó desapercibida. Mi jefe se enteró de que había fallado en la misión y me exigía una explicación. En un momento de desesperación le mentí, diciéndole que había hecho el trabajo, pero el miedo de ser descubierto me consumía. Miguel continuó su investigación y la presión aumentaba. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada. Era el periodista. Andrés, sé que has estado vigilándome. Quiero hablar contigo. Creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Su voz era firme, pero había un tono de preocupación. Me sorprendió que me buscara. Quedamos en encontrarnos en un parque y así fue. Cuando llegué, el aire estaba cargado de tensión. El periodista estaba allí con una mirada decidida. Empezó a hablarme sobre la corrupción, sobre cómo los políticos estaban vinculados al narcotráfico. Cada palabra que decía resonaba en mí. Era como si me estuviera revelando un mundo que ya había estado ignorando. En ese momento comprendí que su lucha no era solo por él, sino por todos los que habían afectados por la violencia. Decidí arriesgarlo todo. Le conté la verdad sobre mi situación, sobre mi vida como sicario y la presión del cartel. No puedo seguir así, le dije, pero no sé cómo salir de esto. El periodista me miró con compasión, entendiendo la encrucijada en la que se encontraba. Me dijo, si quieres cambiar, tienes que hacerlo tú mismo. No puedes esperar a que otros te salven. Esa noche tomé una decisión. Decidí dejar el cartel. Sabía que era un camino peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgar mi vida por la oportunidad de redimirme. El periodista me ofreció su ayuda, y juntos comenzamos a trazar un plan. Él se convertiría en un aliado, y yo en su informante. Los días pasaron y el cartel comenzó a sospechar. La ansiedad creció y la amenaza de represalias era inminente. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba la chispa de determinación en los ojos de Miguel. Sabía que debía protegerlo,
no solo por mi propia redención, sino porque su vida valía más que la mía. Finalmente llegó el momento en el que el cartel decidió que ya no podía seguir vivo. Me apresuré a advertir a Miguel y juntos encontramos una manera de escapar. Mientras nos alejábamos de Tijuana, sentía una mezcla de miedo y alivio. Había dejado atrás una vida de violencia, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Hoy en día sigo en un lugar desconocido, trabajando junto al periodista. Sus ojos llenos de esperanza y determinación me inspiran a seguir adelante. La vida que elegí no es fácil, pero estoy decidido a cambiar, a ser una mejor persona. Y aunque el pasado siempre estará presente, estoy aprendiendo a construir un futuro donde la verdad y la justicia siempre estén sobre todas las cosas. Me llamo Ricardo y he estado en el mundo del narcotráfico durante más de una década. A lo largo de los años, he hecho cosas de las que preferiría no hablar, pero el trabajo de un sicario no deja espacio para la culpa. Todo comenzó con un simple acuerdo, la promesa de dinero fácil y poder, pero como todo en la vida, hay un precio que pagar y yo estaba a punto de descubrir cuánto. Verán, era una noche oscura en Sinaloa. Recibí una llamada de mi jefe, pues tenía un nuevo objetivo, un hombre que había traicionado al cartel y que tenía que ser eliminado. La voz fría y autoritaria de mi jefe resonó en mi mente mientras me preparaba para salir. Era un trabajo más, pensé, pero dentro de mí había una inquietud que no podía ignorar. El hombre al que debía terminar con su vida se llamaba Javier. Había trabajado con nosotros en el pasado, pero había cruzado la línea. Lo encontré en un bar sentado en una mesa oscura, hablando con un grupo de amigos. Era un lugar lleno de vida, pero para mí, el ambiente estaba cargado de tensión. Su risa resonaba en mis oídos, y en ese momento me sentí como un intruso en su mundo. Mientras lo observaba, recordé la primera vez que lo conocí. Él era un tipo carismático, siempre lleno de historias y risas. Había sido un buen compañero, pero el narcotráfico tiene formas extrañas de cambiar a las personas. Su traición había sido un golpe duro, y ahora debía pagar por ello. Sin embargo, algo en su risa me detuvo. La idea de quitarle la vida a alguien que había sido parte de mi mundo me llenó de dudas. Decidí acercarme a él. Mi mente estaba dividida entre la lealtad al cartel y la conexión que alguna vez compartimos. Javier, le dije, tratando de sonar casual mientras me sentaba a su lado. Me miró con sorpresa. Ricardo, ¿qué haces aquí? La conversación fluyó y aunque sabía que no debía, me encontré disfrutando de su compañía. La noche continuó, y a medida que pasaba el tiempo las dudas crecían en mí. La risa y la camaradería me hacían recordar por qué había sido amigo de Javier en primer lugar. La lealtad al cartel se sentía distante, como si estuviera en un mundo diferente. Cuando miré a su alrededor, vi a las personas que lo rodeaban, ajenas a la oscuridad que acechaban en la sombra. Eventualmente, me di cuenta de que debía tomar una decisión. De repente, el peso del pacto que había hecho con el cartel se volvió abrumador. Había prometido lealtad y sangre, pero a un costo. Fue entonces que decidí actuar. En lugar de sacarle el arma, le dije que había algo que necesitaba contarle, que había escuchado rumores sobre su traición y que su vida estaba en peligro. Javier me miró con escepticismo y me dijo: Ricardo, ¿por qué me ayudarías? Sabes que eso podría costarte la vida. Pero yo sabía que no podía seguir con el plan. Porque alguna vez fuimos amigos, le respondí, sintiendo una mezcla de alivio y temor.
Esa noche Javier y yo salimos del bar juntos. Le recomendé que se alejara de la ciudad, que se ocultara hasta que la tormenta pasara. Él aceptó, aunque con reservas. Sabía que el cartel no perdonaría su traición y tampoco perdonaría mi intervención. A medida que nos despedimos sentí que había hecho lo correcto, pero el miedo me acompañaba. Las semanas pasaron y la vida continuó. Sin embargo, el cartel comenzó a sospechar de mí. Pedían explicaciones y mis días se llenaron de tensión. Un día recibí una llamada de mi jefe. Ricardo, necesitamos hablar. Hay rumores de que has estado ayudando a un traidor. Su voz era amenazante y supe que estaba en problemas. Decidí enfrentar la situación. Me presenté en la reunión con el miedo a flor de piel. No he hecho nada malo que no fuera por el cartel, les dije intentando mantener la calma, pero sabía que mi tiempo se estaba agotando. La mirada en los ojos de mis compañeros decía que no había vuelta atrás. Finalmente mi jefe miró a los demás y dijo: parece que tenemos una decisión que tomar. En ese momento comprendí que había hecho un pacto, pero no con el cartel. Había hecho un pacto con la muerte. La lealtad que había prometido no valía nada si no estaba dispuesto a sacrificar mi propia vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo estaba mal. Una sombra parecía seguirme y el miedo se apoderó de mí. Al llegar vi una figura en la oscuridad. Era mi amigo Javier. Te dije que te alejaras, le grité, pero él se acercó. No podía dejarte, Ricardo. Sé lo que hiciste por mí, me dijo. En ese momento, comprendí que había hecho un pacto que no solo me afectaba a mí. La sombra de la muerte nos rodeaba a ambos. No puedo seguir así, le dije, y él asintió. Fue entonces que decidimos huir juntos, dejando atrás el cartel y el pasado que nos había perseguido. Al día de hoy sigo con Javier. Hemos encontrado un camino diferente en la vida. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, aprendí que los pactos pueden llevarnos a lugares oscuros, pero también pueden brindarnos la oportunidad de redimirnos. La muerte puede ser una sombra constante, pero la vida también es una oportunidad para cambiar. Y aunque el camino es difícil, estoy seguro y decidido a escribir una nueva historia, una donde la esperanza y la redención sean posibles. Espero que estas palabras le puedan ayudar a alguien. Saludos. Mi nombre es Luis, y he vivido toda mi vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde joven, siempre estuve rodeado de historias sobre el narcotráfico. Mi familia no era rica, y las oportunidades eran escasas. Por eso, cuando me ofrecieron un trabajo en el cartel, no dudé en aceptarlo. Era un mundo peligroso, pero prometía un dinero rápido y la posibilidad de salir de la pobreza. Sin embargo, nunca imaginé que mis decisiones me llevarían a un encuentro con un coyote que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche en la que me asignaron un trabajo. Debí eliminar a un rival del cartel que había estado interfiriendo en nuestras operaciones. La información que tenía era escasa, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. La tensión en el ambiente era palpable, y cada vez que recibía una llamada de mi jefe, el miedo se apoderaba de mí. Esa noche, el objetivo se encontraba en un bar de Tijuana, un lugar conocido por su clientela peligrosa. Al llegar al bar tenía la mente centrada en la misión. La música sonaba a todo volumen y el humo de los cigarrillos llenaba el aire. Al ver a mi objetivo, un hombre corpulento con un aspecto amenazante, sentí una punzada de nerviosismo. En ese momento saqué mi arma, pero justo cuando estaba a punto de disparar, algo me hizo dudar. Era un niño.
no mayor de 10 años, que estaba sentado en una mesa cerca de él, mirando con ojos curiosos. Esa imagen me paralizó. No podía ser lo que se esperaba de mí. En ese momento, un hombre se acercó y me habló en voz baja. Era un coyote, alguien que ayudaba a las personas a cruzar la frontera. Me dijo: Luis, si quieres salir de este mundo, hay una manera. Él me ofreció una ruta alternativa, un camino hacia el norte que me alejaría de la vida del cartel. Aquel coyote, con su mirada intensa, parecía saber más de lo que decía. Sin pensarlo, decidí seguirlo. Fue en ese momento cuando dejé el bar y me uní a él. Me llevó a un lugar apartado, lejos de las luces y el ruido de la ciudad. Mientras caminábamos, comenzó a contarme su historia. Hablaba de las almas que había cruzado, de los peligros del desierto y de las decisiones que había tomado en su vida. Sus palabras resonaban en mí y empecé a ver la vida desde una perspectiva diferente. La realidad de lo que hacía como un sicario me golpeó con fuerza. Me dijo: no puedes seguir así. La muerte te sigue, y no solo a tus enemigos, también a ti. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había estado atrapado en un ciclo de violencia y miedo, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar. Sin embargo, sabía que escapar del cartel no sería fácil. A medida que avanzábamos, la sombra del coyote se hacía más presente en mi mente. Llegamos a un campamento donde esperaban otros migrantes. La gente miraba con esperanza, pero también con temor. Todos estaban allí por una razón, buscando una vida mejor, lejos de la violencia que los había perseguido. Me sentí fuera de lugar, como si mi pasado me estuviera atrapando, pero el coyote me animó a seguir adelante. Me dijo: no dejes que tu pasado te defina, tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. Al amanecer, comenzamos a cruzar el desierto. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte y el calor se hacía intenso. Cada paso que daba me alejaba de mi vida anterior, pero el miedo me seguía acechando. A medida que avanzamos, el coyote me enseñó a encontrar agua y a identificar señales en el camino. Era un experto en el desierto, y su conocimiento se volvió invaluable. Sin embargo, la travesía no fue fácil. Una noche, mientras descansábamos, escuché ruidos a lo lejos. El coyote se puso tenso y me hizo señas para que no hablara. Eran hombres del cartel, buscando a aquellos que habían intentado escapar. El miedo me invadió, sabiendo que si me encontraban sería el fin. Pero el coyote mantuvo la calma. Confía en mí, murmuró. Su presencia me daba una extraña sensación de seguridad. Después de horas de tensión, los hombres se alejaron, y el coyote exhaló un suspiro de alivio. La sombra de la muerte siempre nos sigue, dijo, pero tú tienes el poder de cambiar tu destino. Finalmente llegamos a la frontera. Al ver el muro sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Era el momento de la verdad. El coyote se detuvo y me miró a los ojos. Este es tu momento, Luis. Deja atrás tu pasado y avanza hacia tu futuro. Con un nudo en la garganta sentí y crucé. Al llegar al otro lado, sentí que una carga se había levantado sobre mis hombros. Estaba en Estados Unidos, un nuevo comienzo. Sin embargo, sabía que el camino hacia la redención sería largo. La sombra del coyote seguía presente en mi mente, recordándome que las decisiones tienen consecuencias. Hoy, años después, trato de construir una nueva vida. He dejado atrás el cartel y los horrores de mi pasado. El coyote se convirtió en un símbolo de esperanza, de cambio. A veces me pregunto qué será de él, si sigue ayudando a otros a cruzar. Su sabiduría y valentía me inspiraron a enfrentar mis miedos y a buscar una vida mejor. Historias de terror
de la internet.